La obediencia es mejor que los sacrificios. Tenemos ahí el versículo que está en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que nos dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Realmente este es un versículo muy importante, muy bonito, que nos debe llevar a reflexionar, a meditar, porque realmente muchas veces podemos descuidar y caer en el error, a veces inconscientemente, creyendo que cuántas cosas estoy haciendo como que amerita algo, amerita la aprobación de Dios. Pero aquí el versículo dice, eh, una pregunta importante ahí: ¿se complace Jehová tanto en sacrificios, en holocaustos, en ofrendas, como en que se obedezca la palabra de Jehová? ¿Cuál es lo mejor para el Señor? Así que esa va a ser nuestra reflexión para hoy. Quisiera considerar ahí unos objetivos, y el primero es comprender el error espiritual de Saúl eh, al priorizar los sacrificios a la obediencia. Dos, entender que Dios valora un corazón rendido más que actos religiosos externos. Corazón humilde es de más sagrado al Señor que cuánta apariencia, ¿no? Tres, llamar a la iglesia a una obediencia completa, inmediata y sincera. Y eso yo lo que quiero resaltar en este punto, ¿no? Que ojalá la iglesia pueda entender que Dios espera una obediencia completa nuestra, no a medias, porque cuando obedecemos a medias, eso es lo que la Biblia habla, lo abominable para Dios. Y cuatro, aplicar esta verdad a nuestra vida personal, primeramente cada uno, en nuestra familia, en la iglesia, ¿no? En todo lugar. Eh, Vivimos en una época donde es fácil aprender la religiosidad, asistir a la iglesia, cantar, ofrendar, y a veces lo que nos sobra. Eh, pero lo que nos cuesta es obedecer plenamente el mandato de Dios. Yo creo que si todos reflexionamos y meditamos, nuestra dificultad está en obedecer, pero obedecer todo lo que el Señor nos pide, porque muchas veces obedecemos, pero tal vez en parte, así como Caín. Caín obedeció, levantó altar igual que Abel, trajo ofrenda y estaba presentándolo a Dios. Pero el problema viene allí, que viene el yo y dice, no, yo voy a hacerlo a mi manera. Y ahí viene la dificultad y el problema. Saúl pensó que un sacrificio podía compensar una desobediencia. Yo desobedezco y llevo mi ofrenda, y llegamos tal vez al punto donde en la Edad Media, ¿no? Donde la persona pecaba, hacía lo que quería, después venía y pagaba las indulgencias para que sea perdonado. Ve el engaño. No, yo peco, si tengo dinero, entonces vengo, pago, ya está, ahí estoy perdonado. Y ahí está el error grande que cometió Saúl. Pensó que un sacrificio podía compensar su desobediencia. ¿Ah? Pero Dios, por medio del profeta Samuel, dijo una de las declaraciones más solemnes de la Escritura: obedecer es mejor que sacrificar, es mejor que cualquier sacrificio. La obediencia es lo que realmente le agrada al Señor. Muy bien, la primera parte, una orden clara dada por Dios. Y tenemos ahí 1 Samuel 15:1, dice, después Samuel dijo a Saúl, eh, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. El llamado que ahí hace Samuel a Saúl, que debe estar atento a lo que Jehová mandaba. Y aquí es donde yo quisiera hacer el llamado a todos, que debemos estar atentos a lo que Jehová espera de nosotros. Es verdad que aún en la iglesia a mí me apena muchas veces a personas que creen
que yo les ha comisionado para algo. No había un joven, eh, cuando trabajaba en una escuela misionera, que se estaba preparando y tenía talento, realmente tenía talento. Era el joven que yo le veía con mayor futuro. En realidad era un excelente joven, buen carácter, muy amable, eh, con esa disposición a servir, ayudaba a sus compañeros, no estaba en competencia por ser el mejor, lo cual muchas veces pasa, como que uno quiere ser el mejor de esta casa, pero no, él como que quería ayudar y ayudó muy bien a un grupo de jóvenes, pero él llegó a entender equivocadamente el llamado de Dios y tomó decisiones, a pesar de los consejos, tomó decisiones equivocadas. Y le fue mal, se casó, la esposa lo dejó y entonces jovencito. Pero él decía que él ha sido llamado a predicar, así que él tiene que seguir predicando, porque esa es la misión que le ha dado Dios de ir y predicar el Evangelio. Pero el problema es que por no atender el consejo, por su capricho, por creer que los planes que él tenía en mente eran los planes de Dios y al no entender que se le hablaba, se oraba con él, tomó decisiones equivocadas. Ahora, jovencitos, que era, busca otra mujer y quería seguir que lo consideren como un predicador, pues ya no es posible. No porque no haya perdón, mucha gente dice, ¿y dónde está el perdón si Jesús perdonó a la prostituta? Y Jesús sigue perdonando. Borrachos, prostitutas, ladrones, sigue perdonando. Pero hay que entender que para un privilegio hay condiciones. Para el ministerio, la palabra del Señor habla claramente, que tenga buen testimonio de los de fuera. O sea, no se trata de perdón. Para los privilegios hay condiciones. Para el perdón también hay condiciones. ¿Y cuál es la condición para que Jehová me perdone mis pecados? ¿Cuál es la condición? Pues la condición es que yo reconozca mi pecado. La condición es que yo vea la maldad de mi falta. Y arrepentido acuda a Dios y pida perdón y me aparte del pecado. Son las condiciones. Aún para el perdón hay condiciones, ¿verdad? O es que Jehová me, aunque no me arrepienta de lo que hago, aunque yo siga practicando el pecado, Jehová me perdona. ¿Verdad que no? Entonces hay condiciones. Es que te arrepientas, que pidas perdón, que te apartes del pecado. Si no cumples con esas condiciones, te pregunto, Jehová te perdonará. Aunque el pecado sea pequeñito, aunque no sea un pecado grande. Si yo no reconozco, si yo no confieso, si yo no me aparto, pues no voy a ser perdonado aunque mi pecado sea pequeño. Entonces ahí viene el problema. Entonces este joven creía al final, como no le permitían ser parte del ministerio porque desafortunadamente ya no había buen testimonio por el hecho de la falta, que él estaba en su segundo matrimonio. Entonces eh, se apartó y formó su grupo. Y decía que ha sido llamado a predicar la verdad y al final empezó a criticar a la iglesia, que la iglesia está mal. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esta parte de este versículo. El llamado ahí de Dios y Samuel va y le dice a Saúl, está atento a la palabra de Jehová. ¿Qué significa estar atento a la palabra de Jehová? Que yo debo estar convencido de lo que dice y no dejarme llevar por mi criterio personal. Ah, sí, dice así, pero yo creo que mejor sería. Ahí es donde caigo en problema. Y Saúl cayó en ese problema. No estuvo atento a la palabra del Señor. La instrucción específica fue, acaba con todo, no dejes nada, no tomes nada. Esa fue la orden específica. ¿Ve? ¿Y qué hizo Saúl? ¿Obedeció? ¿Estuvo atento a lo que mandó Jehová? ¿O estuvo más atento a lo que dice el pueblo? ¿O estuvo pendiente de la aprobación de la gente? Es otro caso importante. A mí muchos me sugieren, me dicen, mira, tú debes hacer así, debes hacer lo otro, y me vienen a dar recomendaciones y consejos, cómo yo debo ganarme el cariño de la gente, hermano, perdóname. Yo primero quiero buscar la aprobación de Dios. Yo primero quiero cumplir con lo que Dios me ha mandado. Y si por cumplir lo que Dios me ha mandado, pues la gente no me quiere, ¿qué puedo hacer?
Yo no voy a tratar de por ahí, porque hay muchos métodos. En la política vemos personas especialistas en tratar de buscar el cariño de la gente. Nosotros no somos políticos. Nosotros somos llamados a decir la verdad. Y hay algo importantísimo en esto, ¿no? Tampoco puedo traer algo impresionante, algo que le guste, una novedad, como dice la Biblia, para que realmente le agrade mi mensaje a la gente. Buscarme un cuento, traerme una fábula y contarme, hermano, mira que tuve un sueño, tuve una... Por favor. ¿Y la palabra del Señor qué? Ahí es donde realmente estamos, tal vez, cometiendo el error, que queremos agradar a la gente. Para mí me queda claro, ¿saben? A mí me queda clarito una cosa cuando dicen, mira, bueno, nuestro Señor Jesucristo dijo, si a mí el maestro, ustedes me llaman maestro, me llaman Señor, si yo, maestro y Señor, he sido perseguido, han rechazado mi palabra, me han tratado mal, y si ustedes son mis seguidores, ¿qué esperan? Para mí eso, yo lo tengo siempre en mi mente. Si al Señor que no cometió ni la más mínima falta, que fue perfecto, que fue santo, en todo. A él lo rechazaron, a él le acusaron, de él hablaron mal, a él lo criticaron. Pues yo me pregunto, ¿y yo siendo pecador, qué espero? Yo no puedo estar esperando el agrado de las personas y para recibir la aprobación de ellos, pues buscar la manera de cómo hablarles. Hermanos, tenemos que ser claros en este aspecto. Está atento a la palabra del Señor, dice el mensaje. Y Dios dio a Saúl una orden específica, directa, destruye todo, acaba con todo, no dejes nada. Y si leemos, no lo tengo el versículo ahí, el versículo 13 que quiero leer en la Biblia, en el capítulo 15 mismo, el versículo 13 vean, vino pues Samuel a Saúl y Saúl dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué creyó Saúl? ¿Él creyó que había desobedecido? ¿Con qué palabra lo recibe al mensajero del Señor? Con halagos. Ah, bendito seas de Jehová con halagos. Su desobediencia quiso taparlo con halago al profeta de Dios. Su desobediencia quiso taparlo con los sacrificios. Y sus palabras, he obedecido la voz de Jehová. Y vea que había obedecido, ¿verdad? ¿Ve? Así que mis hermanos, ojalá que nosotros podamos aprender la lección. La historia está ahí para que sean lecciones para nosotros. ¿Mm? Hay que estar atentos a lo que dice la palabra del Señor, no a lo que yo pienso, yo creo, me parece. La palabra de Dios es clara, sencilla. Cuando nosotros queremos acomodarlo, queremos de alguna manera porque queremos ayudar a la palabra del Señor, ya estamos equivocados. O a veces por querer convencer a la gente, a veces por querer impresionar a la gente, tratamos de acomodarlo y dañamos. La palabra de Dios es sencilla, clara. No hay que necesitar cosas espectaculares como hace el mundo religioso. El mundo religioso cuenta maravillas, cuenta unas historias, no milagros, entonces para impresionar a la gente. Pueden mirar a cuánto predicador, ¿no? Populista que trata de impresionar y la palabra de Dios lee. Así que en esta primera parte resaltamos estar atentos a la palabra del Señor, ¿no? En el mensaje que Dios había dado no había confusión, no había ambigüedad, no había margen de interpretación personal. Era una prueba de obediencia. La obediencia, fruto de la fe, es el requisito indispensable para recibir aprobación de Dios. Ahí está la patriarcas y profetas, ¿no? Entonces dice, la obediencia, fruto de la fe, es el requisito indispensable para recibir la aprobación de Dios. Y yo no voy a recibir aprobación de Dios por hacer sacrificio, por torturarme hasta la sangre, por de repente cargar peso, larga distancia. No, hermano. Yo voy a recibir la aprobación de Dios cuando haya obedecido lo que Dios me ha mandado, ¿no?
y haya obedecido completamente, porque la hago recordar y voy a mencionar en, en varias oportunidades el caso de Caín. Caín obedeció, levantó altar, tomó su tiempo, hizo esfuerzo, levantó altar, trajo ofrenda, obedeció en parte, pero no completamente. Entonces vayamos reflexionando y meditando cómo estamos obedeciendo nosotros. Obedeciendo a medias, más o menos, en algunas cosas sí, en otras no. Si eres consciente, yo estoy seguro que no estamos obedeciendo a cabalidad. No estamos atentos plenamente a la palabra de Jehová. Hagamos una reflexión, ¿no? Meditemos cuánto estamos obedeciendo. ¿Qué mensajes nos agradan? Que hay un mensaje que nos halagan, que nos adulan. Nos encanta, ¿verdad? Pero cuando de repente viene un mensaje donde nos hace ver que necesitamos, hermano, y lo triste es que vamos a terminar engañados. Yo me preocupo a veces y cuando hablo con la persona le digo, perdona que tal vez suene dura mis palabras, pero yo no te puedo engañar. Yo prefiero que hoy te disgustes conmigo por decirte la verdad, que en aquel día cuando tengas que ser juzgado el Señor diga, no pasaste, te faltó. Y te venga en ese momento, está escrito, no me lo estoy inventando, imaginando, está escrito. Y en aquel momento te des cuenta que perdiste la vida eterna y entonces buscarás a aquellos pastores, predicadores que te engañaron. Y aunque los quieras despedazar, dice, no habrá nada que hacer. Dirás, ¿por qué no me dijiste la verdad? Si me hubieses dicho la verdad, yo hubiera cambiado, yo me hubiera arrepentido, yo me hubiera, me hubiera preparado y no estaría perdido. Pero ¿de qué sirve? Segundo punto que quiero considerar es la excusa. Y ahora yo les pregunto, ¿nos gusta presentar excusas? ¿Somos especialistas en presentar excusas? Es que esto, es que el otro, es que no me quieren, es que buscamos mil excusas. Y aún desde el principio nosotros podemos ver ahí, recordar el caso de Adán y Eva, que presentaron a Adán y Eva. Ahí dije, perdona al Señor, ¿sí? ¿Qué presentaron? Lo primero, la excusa. Y hoy muchos dicen, no, es que por culpa de Adán yo soy así, ¿qué voy a hacer? Nací pecador. La culpa lo tiene Adán. ¿Qué es eso? Una excusa. ¿Mm? Así que Dios nos ayude a reconocer nuestra falta y no buscar excusas, porque Dios ha hecho todo para que nosotros podamos obedecer. Por nosotros mismos es imposible. Desde que Adán pecó, la raza humana quedó imposibilitada de obedecer. Pero Cristo ha hecho todo lo posible para que nosotros obedezcamos, no para salvación. Tampoco confundamos, porque nos gusta ir a los extremos, ¿ya? Entonces no pongamos en el lugar equivocado. Y en el versículo 15 de 1 Samuel dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído. O sea, cuando Saúl dice, he obedecido la palabra de Jehová. Si siguen leyendo en ese capítulo, entonces dice Samuel, "Ah, ¿has obedecido? Qué interesante. Y dice, pero yo escucho ahí el balido de vacas. ¿Qué es eso? La orden pues no tomes nada, me extermina todo. Y tú dices, he obedecido a Jehová, pero yo escucho balido de vacas. ¿Qué es eso? Tú dices que has obedecido. Y ahora viene la excusa, ¿no? De Amalec han traído, no él, el pueblo. Él no tiene la culpa. De Amalec han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, lo mejor de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás sí lo destruimos. Lo más, lo mejor lo seleccionamos. Bueno, lo han traído. No, no, yo no. Es el pueblo que lo ha traído. ¿Y él para qué está ahí de líder? ¿Quién es el responsable? Vean, los que tenemos una responsabilidad, realmente hay que pensar muchísimo. El pueblo falla, pero yo no puedo excusarme porque yo soy responsable. Pero vean la excusa, qué importante. Cuando dicen, has obedecido, le dice Samuel, pero escucho ahí balido de vacas, ¿qué pasa? Ah, es que han seleccionado de lo mejor de vacas y de ovejas, pero es para sacrificar a Jehová. Bonita excusa, ¿sí o no?
No hay nada más que ofenda o no hay nada que ofenda más a Dios que una obediencia a medias, una voluntad dividida. No hay nada que ofenda más a Dios que una obediencia a medias. Y nuevamente yo quiero hacer la reflexión en esta parte. ¿Estamos obedeciendo a medias o estamos obedeciendo como Dios quiere? No, ahí está nuestra reflexión y Dios nos ayude. Muchos hoy dicen, Señor, pero yo voy a la iglesia, yo sirvo, tengo cargo, he sido ahí tanto tiempo, Señor, mira, que no quiero abundar más en esas palabras, pero somos especialistas en eso, ¿verdad? Para muchos tal vez. Señor, yo doy mis ofrendas, como dijo el fariseo, doy diezmo de todo lo que gano, pero el dar diezmo es todo. Yo predico, mi misión es predicar, pero estás cumpliendo con lo que Dios ha mandado. Has estado atento a la palabra de Jehová. Yo hago esto, hago lo otro, y lo primero que resaltamos la grandeza que hacemos, si en realidad no hacemos nada. Si yo creo que yo temprano, si yo creo que predico bonito, si yo creo que canto muy lindo, pero llego a generar problemas en la iglesia, entonces la pregunta viene, ¿estás cumpliendo? Ay, que yo me porto mal porque me tratan mal. No, olvídate las excusas. Las palabras ahí de Saúl es que han traído para sacrificar. No, olvídate, no, no pasa nada. Que como yo como pastor llego y les insulto, les trato mal. Ay, es que yo tenía razón porque el pueblo... No, 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 yo no tengo excusa. Yo debo hacerles ver la verdad, debo hablarles, debo hacerles ver su falta, pero tengo que hacerlo con manera. Si yo llego a causar dificultades en un lugar, yo no puedo culpar a todos. Se supone que el problema soy yo. Había una hermana que a donde iba hacía problemas y ella se quejaba, ay, nadie me quiere, no sé por qué tengo mala suerte. Todo el mundo me mira mal. No, no, espérate, detente un poquito. De repente el problema no está en todo el mundo. De repente yo he perdido de vista y el problema no está en todos los demás, el problema está en mí. Yo creo un momento de reflexionar, bueno, que alguien me mire mal por ahí puede ser, porque todo el mundo me trate mal. No, ya es un problema serio. Pero ahí están las excusas, ¿no? Yo hago esto, hago lo otro. Pues la pregunta importante es, ¿estás obedeciendo lo que Dios te ha mandado? Si dices, si quieres ser un predicador, estás siguiendo las pisadas del maestro, estás imitándole. No es que me tratan mal. ¿Y a Jesús quién lo trató bien? ¿Quién condenó a Jesús? ¿Verdad? Su mismo pueblo, a quien vino y les habló. Tercer punto, el principio eterno. ¿Cuál es ese principio eterno? Y está en los versículos 22 y 23. Samuel dijo, se complace, volvamos a leer el 22, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Le vino inmediatamente a la represión de Dios. No es que porque se equivocó, no, no, sino que Dios le había hablado tan claramente y a Saúl se iba apartando poco a poco. Y al final es lo mismo que pasa en la iglesia. Cuando hay gente que busca excusas y no quiere obedecer la palabra de Jehová como debe ser, va fallando en un punto, en otro punto, hasta que tarde que temprano se apartan y se apartan todavía hablando mal, culpando a todo el mundo. Pero delante de Dios, ojalá entiendan que no está el problema en los demás. Si yo me aparto, yo puedo encontrar mil excusas. Si yo fracaso como miembro de iglesia y me voy, yo puedo ir hablando lo que quiero, culpando a uno, al otro. Yo salí porque esto, puedo buscar mil excusas. Y habrá gente que me escucha porque hay gente especialista para eso. Habrá gente que me dirá, ay, pobrecito, tiene razón, pero espérate, no te sirve de nada. Lo importante es que tengas que ver cómo estás ante Dios. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio.
Y no hay excusa que valga. No hay excusa que valga. Es que la mujer que me viste, si yo no hubiera pegado, no, no hay excusa. Él tenía la potestad de tomar la decisión, pero decidió desobedecer. Y nosotros, para nosotros no es excusa, es que Adán pecó y nosotros, ¿qué podemos hacer? No, no hay excusa que valga. El principio es, por eso es el principio eterno. La ley dice, obedeces, vives. Y si dice, no hay cambio. Desobedeces, ahí está. Yo no puedo acomodarlo, no puedo adaptarlo. Es el principio eterno. Obedeces, vives, desobedeces, mueres. Solo que la bendición de Dios es que, a pesar que el hombre desobedeció, Dios le tenía un camino de escape, una salida. Cada acto de desobediencia debilita la fe y prepara el camino para una rebelión mayor. Esto es importante que ojalá lo entendamos. Una desobediencia, por pequeña que parezca, te prepara, te debilita la fe y te prepara para una caída más grande, para una desobediencia más grande. Ahí está escrito, no lo estoy inventando. La obediencia no es legalismo, no confundas. El que seas obediente no es que seas legalista, no es que seas fanático. No confundas fanatismo con fidelidad. Legalismo es cuando tú quieres poner carga a otro y tú no cumples. Ese es legalismo. Cuando tú exiges de los demás y tú no cumples. Yo pido a los demás que hagan y yo fallo. Entonces, ese es legalismo. Pero el que yo busque, el ser obediente a Dios, eso no es legalismo, eso es fidelidad. Y Dios te pide cada día más santo, cada día mejor. Dios no se agrada en que sigas igual ahí medio a medias, no, no se agrada en eso. Dios quiere que cada día seamos mejores. Por eso nos ha provisto, ha dejado la provisión. El Espíritu Santo que haga la obra, porque humanamente nadie lo puede lograr. Si yo me conformo con lo poquito que he recibido y ahí me quedo, no, no es, eso no agrada a Dios. Yo debo ir mejorando cada día, como dice el apóstol Pedro en su carta, creciendo en la gracia cada día. Más conocimiento, más gracia para con Dios y más gracia para con los hombres. El crecimiento diario. No es perfeccionismo tampoco. Cuando hablamos de obediencia, mucha gente dice, ah, ya eres perfecto. Tampoco pongan esa excusa, que cuando hablamos que hay que ser obedientes, tampoco pongamos la excusa, ah, tú ya te crees perfecto. Pues nadie en esta tierra, en sano juicio, temeroso de Dios, va a llegar a pensar que es perfecto o que es santo, que no peca. No hay que llegar a esos puntos para eh, excusar una falta, para excusar la desobediencia. Para la desobediencia no hay excusa. Dios ha provisto todo para que seamos obedientes. Seguimos en la lucha, por eso nuestra lucha es diaria y sabemos que la lucha más grande es con nuestra propia debilidad, con nuestra propia naturaleza, nosotros mismos. El amor expresado en acción. Si me amas, guarda mis mandamientos. Porque si yo pienso que tengo mérito por obedecer a un mérito para la salvación, estoy totalmente perdido. ¿Ya? La palabra de Dios es clara. Si me amas, sí me amas. La siguiente parte que considerar es las consecuencias de no hacer lo que Dios manda. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer lo que Dios, de no hacer lo que Dios manda? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, dijo el Señor, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vean, aquí hay otro punto importante que debemos reflexionar. Cuando una persona es desobediente a Dios, no solamente pues causa el desagrado de Dios, sino que pone en aflicción aún a los siervos de Dios. Samuel llorando toda la noche por Saúl. ¿Mm? Dice, clamó a Jehová toda aquella noche buscando que ojalá Dios perdone a Saúl.
porque Samuel amaba a Saúl. Pero desafortunadamente Saúl pues se había apartado y no se había hecho ateo. Cuidado, ahí es donde tal vez nos podamos equivocar. Él seguía creyendo en Jehová, seguía creyendo que sirve a Jehová. Pero ahí la palabra de Dios es clara. Se ha vuelto en pos de mí. ¿Por qué se ha vuelto? ¿Por qué dice el Señor eso? Porque no ha cumplido mis palabras, dice el Señor. Porque no me obedeció. Cuidado, estemos engañados. Que no nos hemos hecho ateos, que seguimos creyendo, seguimos yendo a la iglesia. Pero si no cumplimos exactamente la palabra de Jehová, es como que volvernos atrás, apartarnos de Él. ¿M? Causamos el desagrado de Dios y de los siervos del Señor que, pues, ¿ustedes creen que un pastor se va a agradar, se va a alegrar cuando realmente un miembro no anda bien y causa problemas en la iglesia? Va a estar contento. No hace pasar aflicción. No. Ha vuelto de en pos de mí porque no obedeció mi palabra, dice el Señor. ¿Mm? Porque no ha cumplido mis palabras. Y ahora sí, insisto un poquito en la iglesia. ¿Cuál es la palabra que nosotros tenemos que cumplir, que estar atentos? ¿Cuál es esa palabra? ¿Mm? En la parte anterior vimos en el último versículo. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué principios tenemos, mi hermano, que cumplir? Somos privilegiados. Israel fue privilegiado. ¿Qué ventaja tiene ser el judío? Dice ahí en la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Qué ventaja tiene ser judío? ¿Hay alguna ventaja? Preguntaron. Y contestó el apóstol, dijo, sí, sí tenía ventaja, mucha ventaja. Era el pueblo elegido, a él vino las promesas, de él vino el Mesías, de ese pueblo. Recibieron la ley de Dios. Tenía muchas ventajas el ser judío. ¿Ah? ¿Pero de qué le sirvió la ventaja? Cuando no cumplieron lo que debían cumplir, desafortunadamente no les sirvió de nada. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Mucha. Tenemos la palabra, conocemos los mandamientos, tenemos principios. Ahora la pregunta es, ¿y cómo vamos en los principios? No voy a mencionarlos. Si alguien puede ir diciendo, ya van, no, no voy a mencionar, porque sabemos cuáles son los principios. ¿Cómo vamos con esos principios? Conociendo los principios, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Verdad? Con unos pastores tenemos una reunión ayer, la división con un país, y entonces decía, por favor, ayúdenos. A nivel de asociación, ayúdenos, necesitamos presentar un frente unido, porque realmente estamos dando mal testimonio. Tenemos un mensaje, tenemos principios especiales y cuando vemos publicaciones por las redes, hermanos, esposas hasta de pastores, que no están dando un mensaje claro de lo que es el principio. Cuando hacemos nuestras celebraciones, que celebrar cumpleaños, salen y publican cosas que van contra el principio, pero tal vez como Saúl. ¿M? Antes he obedecido la palabra de Jehová, dijo él. ¿M? Pero la evidencia y el sonido, pero ¿qué ven mis ojos? ¿Qué es eso? ¿Y esos animales que están ahí, qué son? Ah, bueno, la excusa. No estamos igual nosotros. A ver, reflexionemos y meditemos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, mis hermanos. Saúl dice, o perdón, Saúl pierde la comunión con Dios, pierde la dirección divina, pierde el reino y al final, ¿qué perdió? La vida. Mm. No solo la vida temporal, sino la vida eterna. ¿En qué condición él murió? Desobedeciendo a Dios. La falta que llevó a la ruina a Saúl fue su orgullo y su desobediencia.
Dos cosas lo llevaron a la ruina de Saúl. Cuidado que esas dos cosas nos vayan causando ruina a nosotros. Orgullo. Ay, que yo soy buen predicador, ay, que yo tengo talento, es que mis mensajes son agradables y hay gente que me escucha mensajes así. Si ya estás pensando así, yo te pido que mires a esos predicadores populares. ¿Cuántas personas reúnen? 10.000, 15.000. Y no por eso se convierten en siervos de Dios. Si crees que tienes seguidores, estás engañado, estás equivocado. Reflexiona. Llevó a la ruina a Saúl el orgullo. Por eso cuando se sintió mal, cuando escuchó, Saúl mató a miles y David a 10.000, wow, eso le dolió en el alma porque el orgullo le tocó ahí. ¿Cómo es que me gane? ¿Cómo es que me lleve? Dele en el reino también. Orgullo. Y la desobediencia, porque la desobediencia siempre tiene consecuencias. Personalmente yo desobedezco, en mi vida no voy a tener bendición. En mi casa desobedezco, voy a tener problemas. En la iglesia no obedezco lo que Dios manda, voy a ser piedra de tropiezo, voy a causar división en la iglesia. Y en mi vida espiritual no voy a estar bien, voy a estar resentido, enojado, voy a estar bien. Sacrificios u obediencia, ¿qué es lo mejor? Y ahí volvemos. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, he cumplido la palabra de Jehová. ¿No? Samuel entonces dijo, pues balido de ovejas, bramido de vacas, es este que yo oigo con mis oídos. ¿Cómo dice ese obedecido? Ay, hoy Dios nos pregunta, ¿te agradas más en servir que en obedecer? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es mejor? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás justificando pecados con buenas obras? ¿Crees que se puede comprar el perdón? ¿Has sustituido la comunión por la actividad? De repente estoy peleado con todos los hermanos. Ah, pero yo reparto volantes, yo predico, yo hago esto y ayudo. ¿Mm? ¿Tú crees que eso va a justificar? Si yo no aprendo a vivir en armonía, por más que haga obras maravillosas o por más que predique tan lindo, no me sirve de nada, hermano. Yo nos ayudé. La verdadera obediencia brota de un corazón renovado por el Espíritu Santo. El corazón no se renueva por obra humana. El único que puede transformar el corazón es el Espíritu Santo. A veces queremos ser, la educación puede eh, enseñarnos a controlarnos, a actuar, pero la educación nunca va a cambiar el corazón. Hay personas educadas, está escrito en la palabra de Dios, dice, hay personas del mundo que son mucho más educadas que nosotros, ordenados, de repente respetuosos, no nos van a insultar con una palabra. Nosotros como cristianos de repente a veces nos sale las palabras en la casa, insultamos y unas palabras que no se deben mencionar, pero hay personas educadas que no dicen una palabra inadecuada, son muy, muy, muy educados. Eso no significa que su corazón sea un corazón renovado. El único que puede transformar el corazón es el Espíritu Santo. Dios no busca cantos bonitos, agradables. ¿Qué busca el Señor? Busca la consagración. Más que el canto, lo que hay que tener en cuenta es la persona, el cantante. Había siempre congresos de música y querían traer personas que cantaban bonito. Pero tienen talento, pero su vida es un desastre. ¿Y qué hacemos? Pero mira, si quiere cantar, Dios no prohíbe a nadie. Es que hemos confundido. El canto es un ministerio sagrado.
El canto es un ministerio sagrado. Aún a nosotros, si yo no tengo buena voz, está bien, pero Dios me pide que haga el esfuerzo, que me prepare para cantar de lo mejor, para que mi canto se pueda unir al canto de los ángeles. Así que Dios no busca canto agradable, sino primero la consagración de aquel que presenta el canto. No busca talento en la predicación. Y aquí es otro punto donde se falla mucho. Es que tiene talento, es que tiene don, que qué bonito habla. Ahí es donde estamos equivocados. No se trata que hables bonito y que busques palabras llenos de hipocresía y de apariencia. Yo vengo, les hablo mis hermanos, les hablo tan bonito y de repente mi vida es distinta. Estoy lleno de resentimiento. ¿De qué me sirve? ¿Quiénes fueron los predicadores que escogió el Señor? A ver, vamos a la Biblia. A personajes, doctores, ¿no? Grandes personas elocuentes, preparadas en oratoria. ¿A quiénes escogió el Señor? ¿De qué manera presentaron el mensaje? De manera sencilla, contundente, clara. Y la gente se convencía. Así que tenemos que buscar ahí, cuidado. Hay muchos en este tiempo, me decía una persona que se había convertido en un predicador libre. A mí me llamó el Señor a predicar, yo quiero ser como Pablo, me decía cuando yo lo confronté, porque llegaba a la iglesia, pero llegaba para dividir, para... Entonces yo lo confronté una vez. Me dice que yo quiero ser como Pablo, predicar, porque mi don es predicar, amo predicar. Y le digo, pues entonces predica como Pablo, pero no me dejan, como que no te van a dejar. Tal vez estés equivocado. Es que yo quiero ir a predicar a todas las iglesias. ¿Y qué? Pablo hacía así. Lee bonito. ¿Cómo entiendes lo que lees? Pablo fue predicando en Campos Blancos, predicando y formó iglesias. Y después volvió a ver cómo están esas iglesias. No es que iba a iglesias organizadas a predicar ahí, llevar un mensaje netamente personal. Y cuando se presentó un problema, Pablo fue respetuoso, fue a Jerusalén con una comisión y a presentar el caso a la iglesia organizada y a los apóstoles. Orden, no como yo quiero, por favor, Dios nos ayude en este aspecto. Así que no busque el Señor predicadores de talento, de eminencias. La predicación de manera sencilla y clara, la palabra del Señor. Cuando quieres buscar talentos y eso es para impresionar a la gente, estás equivocado. Porque no vas a predicar el mensaje verdadero. Vas a adular, vas a buscar el agrado de la gente. Predica la verdad, aunque haya gente que te rechaza, porque si a Jesús lo rechazaron, pues no esperes buscar el agrado. Sacrificio sin obediencia no sirve. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Tenía tiempo aún ahí de arrepentirse Saúl, ¿sí o no? Pues qué importa que no sea rey. Está bien, acepto. No, no. Si el Señor me ha desechado, pero por favor que no me deseche a mí. Pero aún ahí se arrepintió Saúl, ¿verdad que no? Siguió en lo mismo. Aún ahí tenía oportunidad de clamar a Dios. Y tal vez ni siquiera le hubieran quitado el reino. Ni siquiera hubiera muerto. Pero ni siquiera ahí, escuchando la palabra, Dios te ha desechado, él se puso triste ahí como loco y permitió que los espíritus malos ahí, pero se obstinó en la desobediencia. ¿Ve? Ojalá que no seamos tan duros de corazón y Dios nos ayude a poder entender. Aún el arrepentimiento viene de Dios. Pidamos a Dios, estamos a tiempo. Es tiempo, mi hermano, mi amigo. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos realmente peligrosos. No debemos perder tiempo en cuentos o fábulas, tratando de
impresionar o tratando de que algún mensaje me llene mi curiosidad. Es tiempo de hablar de la palabra del Señor, es tiempo de ver cómo vivimos, es tiempo de ver cómo andamos, cómo vamos con los principios, qué mensaje conoces. Si estás recién conociendo, está bien, está atento a la palabra del Señor. ¿A qué pide el Señor? No lo que te dijeron tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. No es que mi familia ve, no olvídate. Tienes que escuchar cuál es la palabra del Señor. Verifica por ti mismo, lee la palabra. A ver, ¿qué es? Unos dicen esto, otros dicen eso. A ver, pero ¿qué dice la palabra? Es que mi familia cree eso, y pues puede creer, pero tú tienes la oportunidad de conocer la verdad. Es que otros hermanos hacen así, pues lo harán ellos, pero la salvación es personal. Saúl tenía oportunidad, pero desafortunadamente ni siquiera escuchó. El llamado de Dios, está atento a la palabra, lo desechó completamente. Aún acá le dice, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, Jehová también te desecha para que no seas Israel pues, no seas rey sobre Israel. Pero tenía la oportunidad de salvarse todavía, pero no quiso atender. El cumplir a medias lo que Dios nos ha mandado trae como consecuencia el desagrado del Señor y la pérdida aún de la vida y la vida eterna. Así que mis hermanos, Dios nos ayude, seamos obedientes. Este es el día de preparación y por ahí viene nuestra obediencia. Día de preparación. ¿Y cómo nos debemos preparar? ¿Qué debemos dejar listo? ¿Mm? La palabra de Dios es clara. Cuidado con todavía. Se ocultó el sol y nosotros seguimos haciendo la preparación. Y estamos desobedeciendo. Y vamos a llegar como Saúl a obedecer a medias. Dios quiere una obediencia completa. Por ti mismo, por mí mismo, no vamos a poder hacer nada. La palabra del Señor es clara. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Solamente uniéndonos a Él, por lo cual debemos temprano, lo primero que debemos hacer es buscar a Dios, pedir que nos dirija, que nos guíe, que nos ayude a poner en orden todas las cosas. Entonces, nuestra vida va a ser diferente. Así que, nuevamente, termino con el llamado que hizo el Señor a Saúl por medio de Samuel. Está atento a la palabra de Jehová y solamente así estaremos preparados y no seremos desilusionados. Que Dios bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Amén.